estás? Mi nombre es Nelson Vergara y te doy la bienvenida una vez más a este programa que se llama Re Cristiana Hoy y donde analizamos temas cristianos cada semana. Pero hoy vamos a tratar el tema de que Cristo es el verdadero camino. No hay otro camino realmente para llegar a Dios Padre sino Jesucristo. Las religiones nos han mentido y nos han dicho que hay una persona diferente a Cristo que puede llegar al Padre y hablar por nosotros. O que esa persona, pues si vamos a ella, pues nos va a ayudar para nuestra salvación. Pero todo eso es una gran mentira, porque la Biblia no predica eso en ninguna parte de sus escritos. Sencillamente hay una sola persona que nos lleva al Padre, que nos da la salvación, que nos bendice día a día, que nos guía con su Espíritu Santo, y ese es Jesucristo. Quédate en este programa y vas a ver argumentos serios sobre lo que es Jesucristo, quien se declaró el camino, la verdad y la vida. Quédate en el programa. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Ahora quédate porque vamos a ver algo bien interesante y es un pasaje en Escenas cuando Cristo le decía a las personas de la época en que él estuvo en la tierra que él era el camino hacia la verdad. Jesucristo es el único camino hacia el Dios Padre. Lamentablemente, como dije anteriormente, nos mintieron y nos mintieron las religiones sencillamente para buscar un lucro económico. Pero no hay otra persona, amigo, hermano que me ves, no hay otro ser para llegar a Dios sino Jesucristo. Es el único que se entregó por nosotros. Hay personas que aparecen en la Biblia, que fueron buenas, que fueron cristianas, pero ¿sabes qué? Esa no es la condición, ni es la forma para llegar al Padre. La forma y la condición y el único camino se llama Cristo. Mira estas escenas que son maravillosas cuando Cristo se proclamaba en aquel tiempo en Jerusalén el camino hacia la verdad. Mira esto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 14, verso 6, se nos habla o es el lugar o la porción bíblica donde Jesús se proclama el camino, la verdad y la vida. Y él lo dice así, porque había una confusión entre sus discípulos. Y él le dice, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sin mí nadie puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Jesús es realmente el camino. Si tú estás buscando a Dios Padre por medio de otra persona, que pudo ser muy buena, que pudo estar cerca a Cristo, que pudo ser usada por Dios, pues no lo vas a encontrar nunca, porque ese no es el camino que estableció Dios para que lleguemos a Él. El único camino es Jesucristo. Mira lo que dice el pastor Sugel Michelén en esta prédica donde él proclama que Cristo es el camino. Míralo. Estos hombres estaban tan turbados que Tomás le dice al Señor en el versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo que ustedes no saben a dónde voy? Acabo de decirles que voy a la casa de mi Padre. Así que el Señor ahora vuelve a darle la misma respuesta, pero con un poco más de información. Versículo 6, Jesús le dijo, es en ese contexto, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, otra vez, si no es por medio de mí. Tomás, el destino es el Padre. Y el camino soy yo. El destino es el Padre. Mis hermanos, la esperanza del cristiano no consiste primariamente en ir a un lugar que se llama el cielo. La esperanza del cristiano es ir al Padre que está en el cielo. Tener comunión con el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Se dan cuenta? El énfasis no está en las moradas, el énfasis está en el hecho de que se trata de la casa del Padre. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, nuestros padres insistían en el hecho de que nosotros no debíamos ser confianzudos en casa ajena. No se debía entrar a la cocina, abrir la nevera, entrar a las habitaciones de la casa sin ser invitados y cosas así. Es increíble, todavía hasta el día de hoy a mí se me hace muy difícil abrir una nevera en casa ajena. Pero había un lugar
donde esas reglas no aplicaban. Ni aún después de casados. Nuestra casa paterna. De hecho, yo conservé la llave de mi casa paterna aún después de haberme casado. Y entraba como Pedro por su casa porque era mi casa. Era la casa de mis padres. Podía llegar cuando quisiera y entrar donde quisiera. Ese es el concepto que Cristo quiere traspasar a sus atribulados discípulos en este pasaje. Esa es la casa de nuestro Padre, ese Dios todopoderoso que preparó para nosotros un lugar para el deleite de cada uno de los suyos a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que cuando lleguemos allí, agotados de nuestro peregrinaje terrenal, no encontraremos un letrero diciendo que no hay vacante. No nos van a decir en el counter que nuestro nombre no aparece en el sistema. Mis hermanos, cuando allá se pase lista, como dice un himno tradicional evangélico, créeme, a tu nombre feliz responderás. Tu nombre estará en esa lista. Si has descansado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Ahora, hermanos, imagínense el consuelo que eso debió haber sido para todos los apóstoles, pero especialmente para Pedro. No se olviden que el Señor acaba de decirle a Pedro: tu vida pondrás por mí. Yo te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Y ahora Cristo le dice: ¿sabes una cosa, mi querido Pedro? En la casa de mi Padre también hay un lugar para ti. En la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Porque nuestra entrada en ese lugar no depende de que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Nuestra entrada allí depende enteramente del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Hay un programa del pastor Henry Tolopilo que me gusta verlo porque el pastor Henry, es una persona versada en la palabra de Dios, es una persona que tiene mucha experiencia en esto, y él nos va a decir en este video que viene cómo es eso que Jesucristo es el camino. Mira al pastor Henry Tolopilo y verás que te vas a edificar. Míralo. Hay un dicho: todos los caminos llevan a Roma, o algo similar. En el orden de la salvación, ese dicho no tiene ninguna verdad, es imposible. Hay muchas personas que piensan, bueno, que uno puede llegar a Dios de varias maneras. Yo estaba hablando con un amigo mío hace unos años que me decía, bueno, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Tú crees en Cristo y eso es la manera que vas a llegar a la salvación. Yo tengo otra idea, tengo otra profesión, otra fe. Bueno, ¿qué hacemos con esa declaración? Tenemos que ir simplemente a lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, no importa tu religión, no importa tu filosofía, no importa lo que tú pienses, no importa las opiniones que tengas, nadie puede llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. Es lo que Él declaró. ¿Y saben qué, hermanos? Eso lo creemos porque está declarado en la Escritura, o no lo creemos. Pero no podemos decir que hay varios caminos a Dios. Según la Escritura, según el Nuevo Testamento, hay un solo camino a Dios, y ese camino es Jesucristo. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro está predicando a esta audiencia judía y les dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo. La única manera de ser salvo, la única manera de llegar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Así que no tenemos la opción de pensar en otros caminos, porque no existen otros caminos. Lo creemos o lo rechazamos, pero no podemos inventar otro medio de salvación. Bueno, en el internet hay muchos sitios cristianos
pero tenemos que filtrar a estos sitios cristianos porque no todos son de sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina es que pertenezcan al cristianismo bíblico. Hay un sitio que me gusta mucho y es el de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, donde ellos tienen un programa que se llama Entendiendo los Tiempos. Vamos a ver qué dicen el pastor Suen Michelén y los pastores que le acompañan sobre el tema que estamos tratando hoy, que es el tema de que Cristo es el único camino. Mira el video y vamos a saber lo que ellos hablan sobre este tema. Es cierto que cada cabeza es un mundo, como dice la expresión, en el punto de la variedad de ideas que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, la multiplicidad de ideas no significa que todas tienen el mismo valor ni son aceptadas igualmente. Lo que ocurre es que en el ámbito de la religión, muchas personas defienden la religión de su crianza o defienden la religión que hayan abrazado en el tiempo y no necesariamente basan su argumento en una verdad sólida, sino en ese afecto hacia esa religión. Digamos que en el mundo de las dietas, nosotros encontramos 5 o 7 posturas distintas. ¿Podemos nosotros decir que todas son buenas y válidas? ¿O realmente también nosotros hay algunas que las descartamos y aceptamos otras? ¿Significa que somos intolerantes si nosotros preferimos no aceptar una de esas dietas? Sin embargo, cuando hablamos de la religión tratamos las cosas de una forma, cuando hablamos de dietas tratamos las cosas de otra forma, o aún cuando tratemos otra área de la vida en la que tenemos diversidad de opiniones. Yo creo que la realidad de que existen muchas posturas en cuanto a la religión y a cómo nosotros salvarnos no significa que todas son buenas ni que todas son válidas. Significa que sí realmente hay múltiples fundamentos en los que las personas se basan para creer lo que creen, pero no que esos fundamentos son sólidos, buenos y válidos. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que comenzar con la revelación que nosotros entendemos que el Dios creador de los cielos y de la tierra nos ha dejado a nosotros los hombres para poder tener una relación con Él y conocer cuál es la forma de llegar a Él. Pero si una persona dice, es que yo soy sincero en mi búsqueda de Dios y yo lo estoy buscando a través de mi religión, que no es el cristianismo, Dios conoce mi corazón, yo voy al cielo. Lo que pasa es que una persona puede tomarse un veneno creyendo sinceramente que es jugo de naranja y le va a hacer pero está buscando a Dios. Salvador mencionó una palabra clave y es la palabra intolerancia. Las palabras tienen un impacto en las personas que escuchan nuestro lenguaje y el significado de la palabra tolerancia ha sufrido un cambio dramático en los últimos años. Y un auge. Exacto, sí, de hecho, yo creo que es la única virtud que todavía permanece como una virtud es la tolerancia. Y el único pecado que todavía sigue siendo pecado es la intolerancia. Ahora, la tolerancia en el pasado, si tú buscas un diccionario de hace más de 100 años atrás, va a decir que tolerancia es la virtud de aceptar que haya personas que tengan opiniones distintas a las tuyas y no perseguirlas por eso, no hacerles daño por eso. La tolerancia en el día de hoy es que tú no tienes ni siquiera derecho a pensar que el otro está equivocado. O sea, es un cambio dramático y fundamental en la idea de tolerancia, porque la tolerancia en el pasado incluía el hecho de que uno de los dos estaba equivocado, o por lo menos en la percepción de cada uno, el otro estaba equivocado, y se aceptaba la posibilidad del error. Pero había que respetar al otro aunque estuviera equivocado. Ahora no, ahora es que yo no tengo ni siquiera derecho a decir que alguien está equivocado. O sea que algo ahora puede ser verde y rojo al mismo tiempo. Vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Qué pasa si un niño en la escuela dice que 2 más 2 es igual a 5? ¿Debemos tolerar su respuesta? Alguien va a decir, no, pero espérate, ese ejemplo, ese ejemplo no es bueno porque las matemáticas es una ciencia exacta. Ok.
¿Y qué del individuo que abusa de su esposa? Debemos tolerarlo porque resulta que él cree que es correcto someter a su esposa de esa manera y hacer que ella funcione. No, pero es que entonces otra vez estamos violando el derecho fundamental de la mujer. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Las leyes también, su género, Okay, en cuanto al maltrato. vamos a poner otro ejemplo. ¿Y qué del médico que sabe que su paciente quiere tomarse un medicamento porque él cree sinceramente que ese es el medicamento que se debe tomar porque su abuela lo tomaba, porque su tía se lo Tradición. recomendó, exacto? Pero el médico sabe que a la larga ese medicamento le va a hacer daño. La pregunta es, ¿debe el médico tolerar la diferencia de opinión con el paciente o por amor mostrarle que está en un error? Donde yo quiero llegar es al punto de hacer entender que la tolerancia en la nueva versión, en su nuevo significado, no siempre es una virtud. De hecho, a veces es falta de amor. Si yo veo a una persona que está siguiendo por un camino equivocado, que lo va a llevar a sufrir daño, por amor yo debo advertirle que está en un error. Cuánto más cuando se trata de su eternidad después de la muerte. Sí, lo que pasa es que las personas pueden ver peligro en que alguien se tome o no un veneno y pueden ver consecuencias inmediatas, pero las personas no necesariamente ven que hay riesgos y peligros a la hora de hablar de la religión. Como si de verdad, al final de cuentas, todo el mundo va a ir al cielo y todo el mundo va a estar en un ambiente de bienestar eterno. Y lo que la Escritura, la palabra de Dios en la que nosotros los cristianos basamos nuestras creencias, dice que no es así. De hecho, es interesante un texto bíblico que tenemos en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 24. El mismo Jesús dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Cristo está diciendo, hay una creencia en mí que define qué ocurrirá con una persona luego de la muerte. O sea, no es algo inofensivo, no es un asunto de, bueno, o sea, a ti te gusta el sabor de chocolate o a ti te gusta el sabor de vainilla, los dos están bien. Eso es lo que a veces a lo que quieren reducir el debate religioso. No es un asunto de preferencias, no es un asunto de gusto, ni de que tú vas por esta senda, yo por aquella y al final nos veremos en el mismo lugar. No, Cristo está diciendo, no es así. Y yo hablo de estas cosas, explica en el mismo Evangelio, para que ustedes sepan cómo llegar al Padre realmente. Ahora, el punto que alguien se puede estar preguntando ahora, ¿por qué Cristo? Tú has introducido a Cristo y el programa, nuestro título dice Jesús, el único camino al Padre. Sabes que precisamente, increíble, no sabía que ibas a preguntar eso, pero lo que yo iba a hablar cuando oía a Salvador era precisamente acerca de Cristo, porque la persona de Jesús es muy popular, no solamente en el cristianismo. Tú te encuentras con personas que no son creyentes y te dicen, no, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran hombre. De hecho, cuando yo no era creyente, me acuerdo que mi mejor amigo se convierte al Señor, yo tenía como 17 años de edad, y una noche, me acuerdo hasta donde estábamos en este momento, me pregunta, mira, ¿qué tú piensas acerca de Jesús? Y yo le dije, ¿verdad?, con ese aire intelectual que tienen los imberbes de esa edad. A los 17 años. Exacto. Bueno, yo creo que fue un hombre muy adelantado para su época, un gran hombre. Y la verdad es que cuando uno dice de alguien, quien sea, de Beethoven, de Mozart, que fueron hombres adelantados para su época, es un elogio. Pero no en el caso de Jesús. Con Jesús hay un problema. Y es que el mismo Jesús no admitía el pluralismo. Él dijo una verdad tan radical como yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un texto muy conocido, pero yo no estoy del todo seguro de que todas las personas ven las implicaciones de una declaración tan tajante. Está en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para rematar, el Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único camino, la única verdad y yo soy la única vida. Ahora, o tú aceptas que Jesús decía la verdad y Él es el único camino al Padre, como se titula este mensaje, este programa, o tú vas a tener que rechazar a Jesús completamente. Tú no puedes tener a Jesús como un buen maestro, como una persona sabia, como una persona buena,
como alguien que es digno de ser imitado si tú no crees que Él es el único camino al Padre? No, yo creo que sí, que tú lo puedes tener, pero no sin consecuencias. Sí, claro. Porque tú lo tuviste a los 17 Sí, años. pero es inconsecuente, es incoherente con la misma persona de Jesús, porque Él está diciendo, no, o yo soy todo o no soy nada. Bueno, hay un texto en la Biblia que me gusta mucho porque desde hace muchos años, cuando empecé en el Evangelio, lo leí y quedé fascinado. Y es el texto de 1 Timoteo 2.5. En 1 Timoteo 2.5, la Biblia es demasiadamente clara para abrirnos los ojos de las mentiras religiosas. Y es que aquí dice que entre Dios y los hombres solamente hay un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. O sea, no hay otra persona que pueda llevarte o que pueda llevar tu mensaje a Dios, sino Cristo, como lo hemos dicho durante este programa. No hay otra persona que te pueda salvar y no hay otra persona por la cual la Biblia fue escrita, sino por el Hijo que se llama Jesucristo. Cristo es todo y Él es todo en todo. Así que tenemos que adorarlo solo a Él, venerarlo solamente a Él, exaltarlo solamente a Él y hablar solamente de Él, porque Él es el Salvador, Él es el Mesías y Él va a volver a reinar a la tierra. Pero mira lo que dice el pastor Miguel Núñez sobre ese mediador único que tenemos que se llama Jesucristo. Mira el video. En aproximadamente un año estaremos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y todavía muchos no conocen acerca de qué protestaba Lutero y otros más. En esencia, la protesta tenía que ver con el perdón de pecado a cambio de dinero, pero detrás de todo eso habían múltiples otras creencias que necesitaban ser retadas a la luz de las Escrituras. Y una de ellas era la necesidad de tener un sacerdote intermediario entre el hombre y Dios que pudiera otorgar dicho perdón. La palabra de Dios es clara en Hebreos 10:14. Por una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Nuestro perdón fue comprado en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es toda la obra de redención, todo lo requerido para comprar mi alma del pecado había sido obtenido. En lo adelante habría un solo requisito para el perdón de pecado: que el pecador viniera delante de su Dios con un corazón contrito y humillado en búsqueda de su perdón en base a la gracia y la misericordia de Dios y los méritos de Cristo alcanzado a favor de cada pecador que así viene delante de Dios. La revelación de Dios es clara. El apóstol Juan, escribiendo en sus postreros días, nos revela que si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. La palabra revela también que Cristo es nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre y que desde ahí Él intercede por nosotros. Tenemos que tratar de reformar la iglesia, no solamente la iglesia de Roma, pero la iglesia evangélica que se ha desvirtuado en muchas de sus creencias. Y es por eso que una vez más tenemos que ir de regreso a la palabra para escudriñar y ver qué es lo que Dios nos ha revelado. Bueno, amigo y hermano, hasta aquí llegó el programa de hoy. Espero te haya gustado y te haya edificado este tema. Y queremos realmente seguir haciendo videos. Si tienes alguna propuesta, la analizaremos. Escríbenos a este email. Si tienes preguntas, dudas, también te las responderemos. Así que Dios te bendiga y nos volvemos a ver en un próximo programa. Chao.